La ascensión del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América vino a poner en descubierto la mafia de corruptos que existen en el gobierno de México, encabezados por la señora Claudia Sheinbaum, quien viene siendo el parapeto del narcopresidente para gobernar de facto en la chingada. Y no solamente se descubrió la alianza del gobierno de México, desde el narcopresidente hasta la corcholata, con el cartel de Sinaloa. Y esa intervención de Donald Trump vino como una especie de milagro, de algo sobrenatural para parar la debacle económica, política y social en que la corcholata estaba llevando al país para imponer un sistema comunista con fachada constitucional, en base a una constitución que fue motivo de diarreas legislativas para parcharla toda y quitarle su esencia democrática y republicana para que fuera un instrumento a modo, como lo estaba realizando la corcholata de manera autoritaria, y que gracias a la providencia el señor Donald Trump se ha logrado de frenar. También han quedado al descubierto que los apoyadores del gobierno de la corcholata no es la totalidad del pueblo de México. Son 30 millones de paleros o menos quizás, y ya están decepcionados, quienes al ser beneficiados por el gobierno con nuestros impuestos se han convertido en acarreados de la señora corcholata. Son los que aparecen en todos los actos para enaltecer su ego narcisista, el culto a la personalidad, y finalmente lo son los diputados y senadores a modo en el Congreso de la Unión, y por último lo es el ejército, la armada, la fuerza aérea y demás órganos de justicia en el país a cargo de un señor de apellido Harfuch, que es el que tiene bajo su responsabilidad la seguridad nacional ciudadana, así llamada. Y no es la excepción de esa corrupción, de esa lambisconería que practican los diputados y senadores, como es el caso del señor Fernández Noroñas, o Roñas, o Gediondo Noroñas, o misógino, como es conocido públicamente. Pues en la conmemoración de la Constitución del 17, llevada a cabo el 5 de febrero del 2025 en el Teatro de la República, en Querétaro, el señor Gediondo Roñas se convirtió en un simple lacayo de la señora corcholata, pues primero manifestó que con las reformas al Poder Judicial se abre camino a la humanidad, que va a acabarse con la corrupción que se practicaba por todos los jueces, magistrados y ministros de la Corte, y que la líder máxima de este país es una mujer maravillosa, excelsa, incorruptible, como es la señora Claudia Sheinbaum,
pardo. Y para demostrar la lambisconería del señor Roñas y Noroñas, o Gediondo, me permito exhibir los ridículos por su entreguismo, por su servilismo, por su lacayismo a la señora Corcholata, y además exhibir su falta de solvencia moral para hacer descalificaciones a los encargados de la administración de justicia en el país. Así. Para la humanidad desde México. El pueblo de México será el primer pueblo del mundo que el domingo 1 de junio de 2025 elija por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Esto es una aportación para la humanidad desde México. Y ha enfrentado esta decisión todo el poder del conservadurismo, todo el odio de nuestros adversarios, toda la mentira y la maledicencia, trampas, maniobras, chicanadas, triquiñuelas, para querer darle la espalda al soberano que es el pueblo, desconociendo la división de poderes, pretendiendo el poder judicial ponerse por encima no solo de los 3 poderes de la República, sino de soberano, que es el pueblo. Pero que se oiga bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México tiene además una lideresa incorruptible, defensora acendada de la independencia y la soberanía nacional. Bueno, este hediondo y repugnante sujeto convenenciero no pasa de ser un agachón arrastrado y farsante y mentiroso. Por principio de cuentas, no es cierto que México es el primer país en el mundo para que los puestos de los ministros, magistrados y jueces sean por voto popular. El primer país, entre otros, lo fue Bolivia, pero fue un fracaso total y lo mismo va a suceder con nuestro país. En 2011, el 60% de votantes lo hizo en blanco. Es decir, protestaron de esa forma porque no estaban de acuerdo con esa imposición de un régimen comunista, arbitrario, abusivo. Y en 2017, que fue la segunda votación, lo hizo el 65% también en blanco, tachando las boletas inclusive para anularlas, porque fue un engaño que hizo el gobierno boliviano contra su pueblo y que la justicia en Bolivia está en manos abusivas del gobierno, que no es democrática y que no da la certeza jurídica, que es un principio fundamental, universal de la ley, de la justicia. Y asimismo, el señor Noroñas o Roñas o hediondo o ridículo sujeto es un misógino, no tiene calidad moral para hacer las afirmaciones de que se abre camino a la humanidad, porque abrir caminos significa allanar el camino a los demás para crearles algún beneficio, desde luego positivo. El haber hecho reformas al Poder Judicial es un retroceso, es una vuelta hacia el anarquismo, hacia el pasado, es una canallada, es un crimen haber dejado atrás
las conquistas por las que lucharon los revolucionarios de 1910, que eran la democracia, la república, la libertad de todos, la igualdad entre todos los mexicanos. De manera que el tal Gediondo Roñas es un mentiroso y además es un farsante, porque finge ser un demócrata y es un autoritario, abusivo, misógino, y para demostrar que no tiene calidad moral para ensalzar y quemarle incienso y arrastrársele a la corcholata, me permito exhibir un video en donde se condena al señor Roñas por violencia política de género en contra de una diputada federal de nombre Adriana Ávila, y que la determinación del INE no solamente fue justa en contra de este mediocre, sino que además fue ratificada por el Tribunal Electoral de la Federación, y los integrantes de dicho tribunal manifestaron su repudio hacia el señor Roñas y también ordenaron que se registrara esa violencia política de género en el registro nacional. Y por otro lado, ratificaron que el señor Roñas o Noroña es un sujeto deleznable porque utiliza el cargo en ese tiempo de diputado federal, porque fue el 4 de octubre del 2019, para insultar y violentar a las mujeres. Y dice el video así. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, va a tener que ofrecer una disculpa pública a la diputada panista Adriana Dávila por cometer violencia política en razón de género. Así lo determinó el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, ofrecer una disculpa pública a la diputada panista Adriana Dávila por ejercer en contra de ella manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género. Si el diputado Fernández Noroña no lo hiciera, se le impondrán medidas de apremio, como su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El 4 de octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso del Estado de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila, constituyeron violencia política en razón de género en su contra. Primero, los consejeros del INE le dieron la razón a la quejosa y ahora lo confirmó con su sentencia la Sala Superior del Tribunal Electoral. El magistrado presidente aseguró que la violencia política de género es un cáncer. Con todas sus letras, es un cáncer que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro sistema político, y la forma de erradicarla tiene que ser radical y contundente. La violencia política de género no tiene cabida dentro del debate político. Es decir, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y no puede darse cabida a expresiones que puedan constituir violencia de género. Quienes ocupan un cargo legislativo deben dar el ejemplo de cómo conducirse en actos públicos frente a mujeres y personas en situación de discriminación, puesto que deben constituirse como referentes morales para la ciudadanía. Las expresiones. Bueno, en conclusión, y es mi comentario final, el señor Donald Trump no vino a perjudicar al pueblo de México, vino a destapar la cloaca pestilente de la corrupción en México, descubrir las alianzas infames de parte del gobierno de México, primero con el narcopresidente y ahora con la corcholata, que es el títere del narcopresidente, de que hay una alianza
totalmente deleznable, inmoral con la delincuencia organizada, porque después de 6 años de inactividad, de aplicación de la justicia para parar con más de 250,000 muertes dolosas, la corcholata siguió adoptando la llamada política de abrazos y no balazos. Y fue hasta la llegada de Donald Trump en que puso a la corcholata a actuar en contra de la delincuencia organizada a huevito. Y lo está haciendo de manera muy tibia, pues lo más probable es que le esté haciendo al ensarapado, esté actuando falsamente. Y finalmente, que el gobierno de Morena está compuesto de puros corruptos, lambiscones y arrastrados, como el caso de Noroña, que son instrumentos que utiliza la corcholata como si fueran mercenarios en el Congreso de la Unión, incluyendo al señor Ricardo Monreal y Adán Augusto, para actuar en contra de los ciudadanos, de los diputados, senadores de oposición que denuncian las corruptelas, las componendas del gobierno con la delincuencia organizada, y que en consecuencia todas las adulaciones del señor Roñas a favor de la corcholata no son más que vituperios, porque el señor Noroñas carece de moral. Y que por otro lado, la reforma al Poder Judicial es una verdadera infamia al supremo poder de la Federación, consagrado en el artículo 49 de la misma, que establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y de que cada poder es autónomo e independiente. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le allanó, se le violentó su autonomía y su independencia, porque se trata el régimen de la señora corcholata de un gobierno autoritario, abusivo y autócrata. No es verdad que la Suprema Corte de Justicia intervino en la autonomía del poder legislativo, porque una de las facultades que tiene la Corte es la de proporcionar justicia en los términos del artículo 17 de la Constitución General de la República. Además de que tanto la corcholata como el Congreso de la Unión tienen derechos consagrados en la Ley de Amparo en el artículo 80 para interponer recursos de revisión, de queja y de reclamación y de inconformidad, y consecuentemente no está actuando la Corte ni los juzgados de distrito que han concedido suspensiones definitivas para frenar la reforma constitucional, que no pasa de ser una diarrea legislativa y un acto atentatorio a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial. Recursos que jamás hicieron valer ni la corcholata ni el Congreso de la Unión, pero que con mentiras han tratado de poner en ridículo tanto a la Corte como a la presidenta de la misma, la señora Norma Piña, y que van a pasar a la historia
como unos abusivos, autoritarios, mediocres, mentirosos y además mitómanos, perversos y ruines. Muchas gracias.